Mi esposo quiere que abandone mi trabajo para cuidar a su mamá, aunque estamos al borde de la bancarrota. Llevo 7 años casada con mi esposo, y aunque hemos tenido nuestros altibajos, siempre pensé que éramos un buen equipo. La vida no ha sido particularmente sencilla, pero ambos trabajábamos duro para mantenernos a flote. Sin embargo, todo comenzó a desmoronarse hace unos meses cuando él perdió su trabajo. Desde entonces, mi salario ha sido lo único que sostiene nuestra casa, nuestras cuentas y nuestras deudas. No me importa ser el pilar financiero mientras él encuentra algo nuevo. Sé que las cosas están complicadas para todos en el mercado laboral. Pero lo que nunca esperé fue que, en medio de esta situación tan frágil, él me pidiera algo que raya en lo absurdo, que abandone mi trabajo para cuidar a su mamá. Su mamá, que siempre ha sido una mujer fuerte y muy independiente, comenzó a enfrentar problemas de salud hace poco. Su condición requiere atención constante, y aunque yo entiendo que la familia debe estar para apoyarse en momentos difíciles, lo que él me pide no tiene sentido. Por un lado, mi empleo es lo único que nos permite mantener un techo sobre nuestras cabezas y comida en la mesa. Si lo dejo, ¿qué vamos a hacer? Por otro lado, no creo que mi suegra y yo tengamos una relación lo suficientemente estrecha como para que se espere que yo abandone todo por ella. Hemos tenido nuestras diferencias, y aunque siempre he tratado de ser respetuosa, no somos particularmente cercanas. Cuando él me lo planteó por primera vez, pensé que no hablaba en serio. Pero el tono en su voz y la forma en que insistió dejaron claro que no era una broma. Lo peor de todo es que no lo ve como una sugerencia, sino como algo que yo debería hacer sin cuestionarlo, porque según él, es lo correcto. Esto me tiene en una posición completamente injusta. Ya estoy agotada tratando de mantener las finanzas a flote, y ahora me piden que cargue con aún más. Además, me siento incomprendida, como si no importara el sacrificio que ya estoy haciendo por nuestra familia. Sé que si cedo, no solo pondré en riesgo nuestra estabilidad financiera, sino también mi propia salud mental. Pero si no lo hago, corro el riesgo de ser señalada como la mala de la película, tanto por él como por su mamá. Esto ha comenzado a sembrar una grieta en nuestro matrimonio que no sé si podamos reparar. Por más que intento hacerle entender mi punto de vista, él insiste en que estoy siendo egoísta, que debería pensar más en la familia. ¿Acaso no es eso lo que estoy haciendo al mantenernos a flote? No sé cómo lidiar con esta situación. Lo único que tengo claro es que esta petición es solo la punta del iceberg, y si no establezco límites ahora, podría terminar perdiéndome a mí misma. Actualización 1. La primera vez que mi esposo me habló de este tema fue durante una de esas noches en las que crees que vas a desconectar del estrés del día, pero terminas sumida en más problemas. Yo había llegado tarde del trabajo porque tuve que quedarme haciendo horas extras, algo que últimamente se ha vuelto común para poder cubrir nuestras cuentas. Estaba cansada, me dolían los pies, y solo quería cenar algo rápido antes de desplomarme en la cama. Él estaba sentado en el sofá, viendo la televisión, con una expresión que al principio confundí con preocupación. Pensé que tal vez quería hablar de su búsqueda de empleo o que había recibido alguna mala noticia. Me acerqué a preguntar si todo estaba bien, y ahí soltó lo que sería el comienzo de esta pesadilla. Me dijo que había estado pensando mucho en nuestra situación, en cómo su mamá necesitaba más atención con su salud empeorando y en cómo yo, como su esposa, tenía el deber de apoyar a su familia. Me lo dijo con una calma que casi me hace reír de lo surrealista que sonaba todo. Me sugirió, me pidió, que dejara mi trabajo para cuidar de su mamá, como si esa fuera la solución más lógica y sencilla del mundo. Mi primera reacción fue una mezcla de incredulidad y confusión. Pensé que tal vez había entendido mal, así que le pedí que repitiera lo que acababa de decir. Pero no, él estaba completamente serio. Me explicó que su mamá necesita atención constante, que contratar a alguien sería caro, y que como familia, deberíamos ser quienes la cuidemos. Intenté razonar con él. Le recordé que yo soy la única que está generando ingresos en este momento, que dejar mi trabajo significaría quedarnos sin dinero para las cosas básicas como la renta, los servicios, y hasta la comida. Pensé que, al ponerlo en términos tan claros, entendería lo absurdo de su propuesta. Pero su respuesta fue algo que jamás olvidaré. Siempre hay manera de arreglárnoslas. Lo que importa es estar unidos como familia. Me quedé sin palabras. ¿Qué significaba arreglárnoslas? ¿Pretendía que vivamos del aire?
Cuando se dio cuenta de que no estaba dispuesta a ceder, empezó a cambiar el tono. Me dijo que estaba siendo egoísta, que no estaba pensando en el bienestar de la familia, y que parecía que no me importaba su mamá. Esa última frase me dolió profundamente. No soy una persona fría ni insensible. Entiendo que su mamá está pasando por un momento difícil y no creo que ella merezca menos atención de la que necesita. Pero ¿en qué mundo tiene sentido que abandone mi trabajo, especialmente cuando él no tiene uno? El resto de la noche fue una batalla de argumentos. Él insistía en que su mamá lo había dado todo por él cuando era joven, que era su deber retribuirle ahora que ella lo necesitaba. Yo trataba de explicarle que no es solo su mamá la que está en juego, sino también nuestro futuro como pareja. Pero no había forma de que entendiera. Finalmente, me levanté y le dije que no podía seguir teniendo esa conversación. Estaba agotada, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Me encerré en nuestra habitación mientras él se quedó en el sofá, murmurando algo sobre cómo yo ya no era la mujer que pensó que había elegido para casarse. Esa frase me dejó helada. ¿Qué significa eso? Que para él, una buena esposa es alguien que deja de lado sus propias necesidades y se sacrifica sin cuestionar. Esa noche no pude dormir. Solo podía pensar en cómo habíamos llegado a este punto y qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para salirse con la suya. Esto no era solo una discusión sobre su mamá, era una lucha por lo que yo creía justo, por no dejar que mis propias prioridades fueran anuladas. Pero lo que más me asusta es que él no lo ve así. Para él, estoy siendo egoísta. Para mí, estoy siendo práctica y tratando de protegernos de un desastre mayor. Lo que más miedo me da ahora es que siento que esto es apenas el principio. Actualización 2. No pasó mucho tiempo antes de que mi suegra se involucrara directamente en la situación, y cuando lo hizo, todo se volvió mucho más complicado y tenso. Mi esposo, en su insistencia por hacerme cambiar de opinión, decidió que lo mejor sería hablar con su mamá sobre lo que él consideraba mi resistencia a ayudarla. No sé qué fue exactamente lo que le dijo, pero estoy segura de que pintó una versión que lo hacía quedar como el hijo devoto y a mí como la villana insensible que se negaba a cumplir con mi deber familiar. Fue un jueves por la tarde cuando todo explotó. Yo estaba en casa, tratando de adelantar algo de trabajo porque últimamente había estado llevando pendientes a casa para evitar quedarme tantas horas extras en la oficina. Mi suegra llegó sin previo aviso, algo que ya de por sí me molesta porque siento que no se respeta nuestro espacio. Entró como si fuera su casa, con su andar firme y su mirada de desaprobación que ya me era demasiado familiar. Al principio intenté mantener la calma, aunque sabía que su visita no era una casualidad. Apenas me saludó y fue directo al punto. ¿Por qué le haces esto a mi hijo? Su tono no era de alguien que quería entender mi perspectiva, era el de alguien que ya había tomado una posición y estaba lista para atacar. Me quedé sorprendida por lo directa que fue, pero también por lo profundamente injusto de su acusación. ¿Hacerle qué? Tratar de mantenernos a flote mientras él no trabaja y sugerir que la solución no es que yo abandone el único ingreso que tenemos. Intenté explicarle la situación, aunque sabía que no sería fácil. Le hablé de nuestras finanzas, de cómo estamos al borde de la bancarrota y de cómo, aunque entiendo que necesita ayuda, simplemente no es viable que yo deje mi empleo. Pero antes de que pudiera terminar, ella me interrumpió. No puedo creer que seas tan egoísta, ¿de verdad te importa tan poco esta familia? Estás casada con mi hijo, eso significa que también tienes responsabilidades con nosotros. Ese nosotros me hizo hervir la sangre. No porque no crea en la importancia de la familia, sino porque sentí que estaba siendo absorbida en una dinámica en la que yo no tenía voz ni voto, como si mi rol fuera simplemente obedecer lo que ellos decidieran. Intenté mantener la calma y ser respetuosa, aunque ya estaba a punto de perder la paciencia. Le dije que entendía que esto era difícil para todos, pero que no podía simplemente abandonar todo lo que he trabajado para mantenernos. Pero, una vez más, no quiso escuchar. ¿Y qué pasa si mañana te enfermas tú? ¿Vas a esperar que alguien te cuide? Porque déjame decirte algo, querida, la familia es lo único que te queda al final del día. Su tono era condescendiente, como si yo fuera una niña incapaz de entender la gravedad de la situación. Y lo peor es que me sentí sola en ese momento. Mi esposo, quien debería haber sido un mediador o al menos alguien que intentara calmar las cosas, estaba allí, callado,
observando cómo su mamá me atacaba sin mover un dedo. En un momento, simplemente no pude más. Le respondí, con más firmeza de la que esperaba de mí misma, que esto no era una cuestión de egoísmo, sino de realismo. Le pregunté si esperaba que su hijo y yo nos quedáramos sin casa o sin comida para que yo pudiera cuidar de ella, porque eso es lo que pasaría si dejaba mi empleo. Su respuesta fue tajante: si de verdad amaras a mi hijo, encontrarías la manera de hacerlo funcionar. Esa frase fue como un golpe en el pecho. ¿Qué sabe ella del sacrificio que ya estoy haciendo? ¿Qué sabe de las noches que paso despierta preocupándome por las cuentas o de las veces que he dejado de lado mis propios sueños para priorizar nuestra estabilidad? En ese momento, no pude contenerme más. Le dije que amaba a su hijo, pero que también me amaba a mí misma, y que no iba a destruirme en el proceso de salvar una situación que no tiene sentido. Le pedí, de la forma más educada que pude, que entendiera mi punto de vista. Ella se levantó con un aire de indignación y se dirigió hacia la puerta, pero no sin antes dejarme una última joya para rematar. Ahora entiendo por qué mi hijo está tan decepcionado contigo. Una mujer de verdad no pondría excusas. Cuando se fue, me quedé en silencio, tratando de procesar todo lo que había pasado. Mi esposo seguía sin decir nada, y eso fue lo peor de todo. Su silencio era como una confirmación de que estaba de acuerdo con ella, de que no tenía intención de defenderme o de respaldar mi posición. Esa noche discutimos. Le dije que no podía creer que hubiera permitido que su mamá me hablara así en mi propia casa, que no solo se había quedado callado, sino que parecía estar disfrutando de verme ser atacada. Él, en lugar de disculparse o tratar de arreglar las cosas, simplemente me dijo que estaba exagerando, que su mamá tenía derecho a dar su opinión porque esto también la afectaba. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no se trataba solo de esta situación. Era algo mucho más profundo, una dinámica en la que yo siempre iba a ser la mala si no cumplía con las expectativas de su familia, sin importar lo irracionales que fueran. No sé cómo vamos a superar esto, pero lo único que sé es que mi paciencia está llegando a su límite. Actualización 3. Desde que mi suegra salió de mi casa con su aire de superioridad, algo dentro de mí cambió. Me quedé mirando la puerta cerrarse, y con cada segundo que pasaba, la rabia iba creciendo dentro de mí como un fuego descontrolado. Era como si todas las injusticias de los últimos meses se hubieran acumulado y ahora no encontraran más espacio para guardarse. No podía creer la falta de respeto, la audacia de venir a mi casa y tratarme como si yo fuera poco más que una empleada en esta familia. Pero lo que más me dolió, lo que realmente me rompió, fue el silencio de mi esposo. Su silencio era una traición. No solo me dejó sola en esa discusión, sino que al no decir nada, le dio a su mamá permiso para pisotearme. Cuando finalmente me giré hacia él después de varios minutos de silencio incómodo, lo encontré sentado en el sofá, mirando su teléfono como si nada hubiera pasado. Eso fue lo que terminó de encenderme. ¿De verdad estaba tan tranquilo después de todo lo que su mamá me había dicho? Le pregunté directamente, con una voz que ya no intentaba ser calmada ni razonable, si iba a decir algo al respecto. Levantó la mirada, confundido, como si no entendiera por qué yo estaba tan molesta. Me respondió con una indiferencia que me dejó sin aliento. ¿Qué querías que hiciera? Es mi mamá, no puedo controlarla. Esa respuesta fue como una bofetada. Me puse de pie, y toda la rabia acumulada empezó a salir en palabras que ya no podía contener. Le dije que no se trataba de controlar a su mamá, sino de mostrarme un mínimo de respeto, de poner un límite cuando alguien cruza la línea conmigo, especialmente en nuestra propia casa. Él, en lugar de intentar calmarme o entender mi punto, se puso a la defensiva. Me dijo que yo estaba exagerando, que su mamá no había dicho nada tan terrible y que yo tenía que aprender a no tomarme todo tan personal. ¿No tomarme todo tan personal? Esa frase me hizo explotar. ¿Cómo no tomarme personal que alguien venga a mi casa a insultarme? ¿Cómo no tomarme personal que mi esposo, la persona que se supone debe ser mi compañero en todo, me deje sola en medio de un ataque tan injusto? Le recordé todo lo que había hecho por nosotros, por él, desde que se quedó sin trabajo. Le dije que, mientras yo trabajaba hasta tarde, él estaba en casa buscando empleo pero que hasta ahora no había visto ni una sola entrevista concreta. Que mientras yo hacía malabares para pagar las cuentas, él estaba más preocupado por lo que su mamá opinaba que por la realidad en la que estábamos viviendo.
Él me miró con una expresión que no había visto antes, una mezcla de enojo y orgullo herido. Me dijo que estaba siendo cruel, que no tenía idea de lo difícil que era para él estar desempleado, sentir que no podía contribuir. Me pidió que entendiera su posición, pero para mí, sus palabras sonaban vacías. Le dije que sí entendía lo difícil que debía ser para él, pero que eso no justificaba dejar que su mamá me tratara como basura. Le grité que no iba a soportar una vida en la que, cada vez que algo no saliera como ellos querían, yo fuera la que cargara con todo el peso de la culpa. Él se levantó, como si fuera a responderme, pero luego simplemente sacudió la cabeza y salió de la habitación. Lo escuché irse al dormitorio, cerrando la puerta con fuerza, como un niño enojado que no puede manejar un conflicto. Cuando me quedé sola en la sala, la rabia seguía ardiendo en mí. Me senté, incapaz de hacer nada más que revivir la escena una y otra vez en mi cabeza. Su mamá llamándome egoísta, él justificándola, yo sintiéndome como si estuviera luchando una batalla que ya estaba perdida. No pude dormir esa noche. Mi mente no paraba de dar vueltas, pensando en todas las veces que había cedido, en todas las ocasiones en las que había priorizado nuestra relación, nuestra estabilidad, incluso a costa de mi propia felicidad. Ahora me daba cuenta de que esas concesiones nunca habían sido suficientes para él o para su familia. Siempre había algo más que esperaban de mí, algo que nunca terminaba de cumplir. Empecé a cuestionarme si alguna vez él realmente había estado de mi lado. Cada recuerdo de las veces que discutimos por su familia, cada ocasión en la que tuve que lidiar con comentarios pasivo-agresivos de su mamá mientras él miraba hacia otro lado. Todo se sentía como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. Esa rabia, sin embargo, no era solo contra él o contra su mamá. También era contra mí misma. ¿Cómo había permitido que llegáramos a este punto? ¿Por qué había dejado que se instalara esta dinámica en la que yo era siempre la que daba más, mientras ellos solo exigían? A la mañana siguiente, mi esposo intentó actuar como si nada hubiera pasado. Me preguntó si quería desayunar algo, pero su tono era distante, como si estuviera esperando que yo me disculpara o que al menos fingiera que todo estaba bien. Le dije que no tenía hambre y salí de la casa antes de que pudiera decir algo más. En el camino al trabajo, todavía sentía el nudo de rabia en mi estómago. Sabía que esta situación no se resolvería sola. Pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba dispuesta a seguir callando. Actualización 4. Después de esa discusión, había algo en la atmósfera de la casa que se sentía irrespirable. No era solo la tensión entre mi esposo y yo, era el eco de su mamá, como si su presencia todavía estuviera rondando, impregnando cada rincón. Sentía que incluso el silencio llevaba su juicio, su veneno. Esa semana me enfoqué aún más en el trabajo. Pasé más horas en la oficina, acepté más proyectos, incluso tareas que no eran mías. No era por pasión ni por ambición, sino porque estar en casa se había convertido en una tortura. Cuando llegaba, ya sabía qué esperar, mi esposo, encerrado en su mundo, tratando de evitar cualquier conversación real conmigo. Una noche, mientras me preparaba para salir de la oficina, recibí una llamada inesperada. Era mi suegra. La vi en la pantalla y sentí que mi cuerpo se tensaba automáticamente. No quería contestar, pero al final lo hice. Su tono era frío, cortante. Sin rodeos, me dijo que necesitaba hablar conmigo, que era importante. Cuando le pregunté de qué se trataba, me dijo que no era algo que pudiera discutir por teléfono. Me pidió que fuera a su casa esa misma noche. Su tono no era de invitación, era una orden. No podía entender qué quería ahora, pero mi instinto me decía que no sería algo bueno. Intenté excusarme, diciéndole que estaba cansada, que había tenido un día largo en el trabajo, pero no aceptó un no por respuesta. Es mejor que vengas. Esto también te afecta, dijo, y colgó antes de que pudiera responder. De camino a su casa, traté de imaginar qué sería tan urgente. Mi mente iba desde lo más ridículo hasta lo más alarmante, pero nada me preparó para lo que encontré cuando llegué. Al entrar, la vi sentada en su sillón, con una expresión de absoluta autoridad. Junto a ella estaba mi esposo, pero él no me miró a los ojos. Estaba sentado como si estuviera esperando su turno en el consultorio del dentista, incómodo y ansioso. Ella no perdió tiempo en rodeos.
Me dijo que había estado pensando en nuestra situación y que había llegado a una conclusión. Yo debía dejar mi trabajo de inmediato. Según ella, era la única forma en que la familia podía funcionar. Me quedé muda, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Era en serio? Después de todo lo que ya estaba haciendo para mantenernos a flote, ¿ahora querían que abandonara la única fuente de estabilidad que teníamos? Le dije, con una voz que intentaba mantenerse firme, que no era algo que estuviera dispuesta a considerar. Le recordé que mi trabajo era lo único que mantenía las cuentas pagadas, que no podíamos permitirnos esa clase de decisión. Pero ella no se inmutó. Me miró como si fuera una niña que no entendía algo básico y, con ese tono condescendiente que tanto odio, me dijo que no entendía el verdadero problema. Según ella, mi trabajo era una distracción, algo que me alejaba de mis responsabilidades reales. No podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté directamente qué significaban esas responsabilidades reales. Y entonces lo soltó, sin pestañear, cuidar de mi hijo y de mí. Ese debería ser tu único enfoque. Sentí que la habitación daba vueltas. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque no podía creer la audacia de sus palabras. Mi esposo, mientras tanto, seguía en silencio, mirando al suelo como si quisiera desaparecer. Le dije que no podía estar hablando en serio, que estábamos al borde de la bancarrota y que sin mi trabajo estaríamos completamente perdidos. Ella simplemente se encogió de hombros y me respondió que el dinero no era el problema, que la familia siempre encontraba la forma de salir adelante si estaba unida. La rabia que había sentido durante semanas empezó a hervir de nuevo, pero esta vez era diferente. Esta vez no era solo rabia, era humillación. No podía creer que estuviera sentada en esa sala, teniendo esta conversación absurda. Me volví hacia mi esposo, esperando que, al menos ahora, dijera algo, que defendiera nuestra realidad, que pusiera un límite. Pero cuando lo miré, me di cuenta de que no iba a hacerlo. Estaba tan hundido en la sombra de su mamá que ni siquiera intentó intervenir. Fue en ese momento que algo se rompió dentro de mí. Me levanté, con las manos temblando, y les dije que no iba a dejar mi trabajo, que si querían jugar a la familia unida, podían hacerlo sin mí. Antes de salir de la casa, le dirigí una última mirada a mi esposo y le dije, si no estás dispuesto a defenderme, no sé qué hacemos juntos. Cuando llegué a casa, me sentí devastada. Y aunque era como si finalmente hubiera soltado una carga que llevaba meses acumulándose, también sabía que esta confrontación no era el final. Mi esposo no tardaría en regresar, y tenía la sensación de que la conversación que nos esperaba sería decisiva. Actualización 5. Mi esposo llegó a casa unas horas después de que yo me fui de la casa de su mamá. Escuché el sonido de las llaves al girar la cerradura y supe que venía preparado. Su entrada fue silenciosa, casi tímida, como si estuviera tanteando el terreno. Yo estaba sentada en la sala, con los brazos cruzados, esperando. Ya no tenía fuerzas para fingir calma. Sin siquiera mirarme, dejó sus cosas sobre la mesa del comedor y finalmente habló. Me dijo que la conversación en casa de su mamá lo había dejado pensando y que quería discutirlo conmigo. Hubo un segundo en el que creí que tal vez, solo tal vez, se daría cuenta de lo irracional que había sido todo esto. Pero no. Se sentó frente a mí y empezó con un discurso que claramente había practicado. Me dijo que entendía que estuviera molesta, que sabía que el dinero era un tema complicado, pero que su mamá solo estaba tratando de ayudarnos a encontrar una solución. Según él, su mamá ve cosas desde una perspectiva más clara, porque está afuera de la situación. Quise reírme en su cara. ¿Desde afuera? Ella había estado metiendo sus narices en nuestra relación desde el día 1, y ahora tenía el descaro de actuar como si fuera una observadora imparcial. Pero no lo interrumpí. Continuó diciendo que, aunque apreciaba mi esfuerzo en el trabajo, creía que estábamos descuidando lo más importante, la familia. Según él, mi negativa a cuidar de su mamá demostraba que estaba priorizando cosas equivocadas. Sentí una mezcla de furia y tristeza. Durante años había sido yo quien sostenía a la familia, quien se aseguraba de que tuviéramos techo, comida, y hasta un pequeño colchón para emergencias. ¿Y ahora, me acusaba de no priorizar a la familia? Le respondí con todo el dolor y la rabia que llevaba acumulando.
Le recordé que habíamos llegado a este punto porque él no podía mantener un trabajo estable, porque yo había tenido que tomar las riendas mientras él se acomodaba en la sombra de su mamá. Le pregunté, directamente, qué había hecho él por la familia últimamente. No le gustó esa pregunta. Su expresión cambió, y por un momento pude ver algo en sus ojos que no reconocí, vergüenza. Pero la suprimió rápidamente. En lugar de responder, desvió la conversación hacia su mamá otra vez, diciendo que yo no entendía cuánto la necesitaba, que ella había estado allí para él en los momentos más difíciles de su vida. Ahí fue cuando exploté. Le dije que no era su mamá quien estaba pagando las facturas, quien estaba asegurándose de que nuestra vida no colapsará. Le pregunté si planeaba pasar el resto de su vida refugiándose bajo sus faldas, porque yo ya no iba a ser parte de esa dinámica enfermiza. Me miró como si hubiera cruzado una línea. Su voz se endureció cuando me dijo que mi actitud estaba destruyendo nuestra relación, que mi falta de comprensión hacia su mamá era el verdadero problema. Ese fue el momento en que me di cuenta de algo importante. Él no iba a cambiar. Podría pasar el resto de mi vida trabajando hasta el cansancio, sacrificándome, y él siempre encontraría una manera de culparme, de justificar a su mamá, de esquivar cualquier responsabilidad. Le dije, con toda la calma que pude reunir, que ya no iba a discutir esto. Que si quería seguir priorizando a su mamá sobre nosotros, adelante, pero que yo no iba a estar allí para verlo. Le dejé claro que no pensaba abandonar mi trabajo, que no iba a ser la cuidadora de nadie más que de mí misma. Él se quedó en silencio, sorprendido, como si no hubiera esperado que llegara a ese punto. Pero no intentó detenerme cuando me levanté y me fui al cuarto. Esa noche dormimos en camas separadas, cada uno con sus propios pensamientos, y sentí una extraña mezcla de paz y tristeza. Paz porque, por primera vez, había dicho todo lo que tenía que decir. Tristeza porque sabía, en el fondo, que esto era el principio del fin.